Video de la serie de El Tabernáculo número 2. Anteriormente estuvimos hablando del atrio. Hoy hablaremos del primer mueble que se miraba cuando se abría esa puerta y los sacerdotes recibían esas ofrendas, esos sacrificios. Y va a ser breve este video, pero nos va a dejar una enseñanza muy especial, muy simbólica, porque aunque ya no se usa después de el tiempo de la historia de los judíos, donde ellos ya dejaron de usar todo esto, viene Jesucristo y Él es el cumplimiento de todas esas figuras y esos tipos, pero es muy importante estudiarlo porque conocemos los antecedentes, además que podemos encontrarle unas aplicaciones a nuestra vida totalmente de este tiempo, y podemos ver que es tan cristocéntrico este libro de Éxodo, que espero sea de mucha bendición para ti. ¿Dónde vamos a encontrar esta lectura acerca del altar de bronce? Bueno, hemos hablado que Éxodo tiene algunas citas paralelas. Está en el libro de Éxodo capítulo 27, versículo del 1 al 8, y también lo vas a encontrar en el mismo libro de Éxodo capítulo 38, versículo del 1 al 7. Bueno, empecemos en este estudio del tabernáculo, esta obra maravillosa, divina de Dios. Como lo he dicho, lo hicieron hombres, lo hicieron los seres humanos, pero el diseño era totalmente divino. ¿Qué dice el verso 1? Entonces harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Entonces, como les comenté ya, abrían el atrio, abrían el derej, la puerta, el camino, y esto es lo que miraban entonces el pueblo, los laicos, ese altar de bronce. También le podemos decir el altar, el lugar de matanza, porque era ahí donde se sacrificaban los animales para la expiación, para que los pecados fueran entonces cubiertos, ¿no? De hecho, este mueble es el que más iban a utilizar los sacerdotes, porque representaba el arrepentimiento, representaba una nueva vida, la cual era todos los días. Se necesitaba que los hombres, las mujeres buscaran, las familias, este arrepentimiento constante. Entonces, ir a ese altar, ir con ese sacrificio, con esa ofrenda, era decir: Señor, perdóname, Señor, me equivoqué, Señor, yo tengo la culpa, Señor, quiero estar en paz contigo, quiero una nueva vida, lo que hice no estaba bien, estoy inconforme, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué estaba hecho este altar de madera de acacia? En todos los muebles hemos dicho que la madera representa la humanidad de Cristo, que estaba cubierta por oro. Por ejemplo, el arca del pacto, que estaba cubierta por oro y por fuera, que entendemos que es la divinidad, ¿no? Entonces, ¿qué representa en la madera de acacia? Siempre va a ser esa humanidad de Cristo, ¿no? Y Cristo, pues lo vamos a encontrar en todos los muebles del tabernáculo, en todas las áreas, en todos los enseres, y también como encontramos a Cristo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En todos los 66 libros encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Así como el oxígeno está en el mundo, así está Él en la Biblia. Bueno, sin sacrificio, entonces entendemos que no se podía entrar más allá. Lo primero que tenía que haber era un sacrificio, una ofrenda, para que después ellos pudieran tener acceso al lugar santo o al lugar santísimo. Sin sacrificio no había culto. Esto es muy significativo para nuestros días, para nuestro tiempo, donde estamos en una generación donde el sacrificio ya no representa mucho. Los matrimonios ya no se sacrifican, no nos sacrificamos con los hijos, no nos sacrificamos casi para nada. El mundo ha venido a traer una velocidad en la que ya pareciera que el sacrificio es parte de la historia de lo antiguo, ya no es tan común. Para todo ya no nos sacrificamos. Si queremos adelgazar, pues ya no nos sacrificamos. Los aparatos ya no nos sacrificamos, ya todo es touch, ya todo es por voz, ya no nos aprendemos números de teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sacrificio ahí nos enseña que era lo primero que debe de haber. Lo primero que debe haber en el cristianismo es sacrificio. Debemos de sacrificarnos, porque
la obra de Dios lo requiere, sacrificamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestra juventud, nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos. Todo debe de ser un sacrificio vivo para Dios. Este altar tenía entonces cuernos en sus 4 esquinas y dice, los cuernos eran parte del mismo y lo cubrirás de bronce. El bronce, este era el mueble más grande del tabernáculo, entonces era de bronce porque era aún más ligero también el material para transportar, y ya sabemos que el bronce significaba juicio, ¿no? Y también representa la omnipotencia de Dios porque era un elemento, un metal que soportaba todo tipo de calor donde sacrificaban los animales, y sabemos que en esa omnipotencia de Dios donde Él todo lo puede, entonces está simbolizado. Los cuernos, como ya lo hemos leído en otras partes de la Biblia, significaban el poder, ¿no? Esos cuernos de los animales con los que peleaban, derribaban. Este es el símbolo de poder y autoridad y protección, porque ahí estaba la autoridad de Dios cuando alguien cometía un error. Lo vemos más adelante en la Biblia, iban y se agarraban de esos cuernos para no morir, ¿no? Entonces, a las víctimas, para sacrificarlas, las sujetaban esos cuernos, ¿no? Donde podemos entender que el poder de la víctima era sujeta al poder de Dios, ¿no? Entonces, Cristo, entendemos que Él representa lo que era sacrificado ahí. Él fue atado a la cruz. Ahí es donde Él fue en nuestro sumo sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y es muy interesante hablar del perdón, que hablando de este mueble que era el que más se usaba, porque de hecho el perdón lo encontramos en los 3 tiempos que rigen a la humanidad. En pasado, la Biblia nos habla del perdón en pasado, nos habla en presente y nos habla en futuro. De hecho, aquí te voy a dejar esta cita para que tú la analices. Mira, dice Efesios 2:1, pasado, que hablando del tiempo pasado, dice, os dio vida cuando estábamos, tiempo pasado, muertos en delitos y pecados. O sea, en el tiempo pasado, entonces Dios nos dio vida, ¿no? El perdón también se hace en el presente. Juan 1:7 dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, y tenemos, o sea, todo es presente, comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces el sacrificio nos habla de un pasado, nos habla de un presente. Y en Romanos 5:9, hablando del perdón, nos habla del futuro. Dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos, tiempo futuro, salvos de la ira. Entonces entendemos por qué el sacrificio de Cristo entra en todos los tiempos. Por eso el mueble del tabernáculo era el más usado, porque era cuando más perdón necesitaban y necesitamos. Por eso algo infaltable en nuestra vida diaria debe de ser Jesucristo, y lo debemos de usar diario. Señor, perdónanos por los pecados que cometimos, por las fallas, por los errores, los que sabemos y aún los que no sabemos, hacemos inconscientemente, te pedimos perdón. Dice el verso 3 que también tenían que hacer todos los utensilios, los calderos, para recoger las cenizas, las paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, todos los utensilios de bronce, todos, porque iban a tener contacto con el fuego. Debían de soportar el trabajo duro. Con los calderos contenían las cenizas, con las paletas juntaban las cenizas, los tazones recibían la sangre, y los garfios, que era un tipo de tenedor de 3 dientes, que eran para sujetarlo, y los braseros, pues donde se guardaba el fuego, también para limpiar el sacrificio, ¿no? Todo de bronce, porque eran parte del sacrificio. Tenía un enrejado también, o era una plancha perforada donde se asaba el sacrificio, y estaba también un cerco del altar abajo, y llegará la rejilla, dice, hasta la mitad del altar, ¿no? Estaba a media altura para tener una parte baja donde los residuos cayeran. Y también recuerden que en este altar no se llegaba él a gradas, hacían un tipo de rampa de tierra para que los sacerdotes no descubrieran su desnudez y ellos tuvieran a media altura todo el sacrificio que tenían que hacer, poderlo manejar de una manera más fácil. Entonces también hacían varas para que fuera transportado, y también eran varas de madera de acacia cubiertas de bronce, ¿no? Que ya lo hemos visto, la madera representa la humanidad, y
el bronce, la aflicción, el juicio, y era como eran transportados, ¿no? Se metían las varas en los anillos que tenían para que los levitas los llevaran, y de ambos lados llevaban esas varas. Entonces cierro este video corto, pero con mucha enseñanza. Dice: lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Termino diciendo esto. El diseño Dios se lo había mostrado a Moisés. Él le tenía que explicar a los constructores cómo Dios se lo había mostrado, cómo Dios le había dicho el plan, y ellos así lo tenían que hacer porque no había lugar a la invención humana. Lo hicieron hombres, pero el arquitecto era Dios. En nuestras iglesias debe de ser lo mismo. Nosotros ministramos, predicamos, ejercemos nuestros ministerios, nuestros dones, hablamos la palabra, sembramos la semilla, hombres y mujeres, pero el arquitecto, el dueño de todo esto se llama Jesucristo. Mi deseo es que Dios te bendiga y que estos videos te motiven para profundizar un poco más en el estudio de la palabra de Dios. Ánimo y seguimos adelante.